Hola, ¿cómo están? Estamos con el señor David Vázquez, es el entrenador de la selección de fútbol tenis Ecuador. También es el presidente de esta misma organización. Es un entrenador deportivo, tiene sus estudios en el Instituto Técnico Superior de Fútbol de Quito, hizo tecnología en dirección técnica de fútbol. Y pues hace 2 años viene desarrollando ya el proyecto del fútbol tenis. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Mucho gusto y pues muchas gracias por la entrevista. Bueno, David, esta entrevista es para la clase de biomecánica Ujú. o análisis del movimiento, se llama en realidad, donde analizamos, digamos, gestos deportivos de diferentes disciplinas en ángulos, en variables cinemáticas, variables cinéticas, Ujú. en diferentes aspectos. Entonces, digamos que yo te quiero preguntar por el gesto de la chilena, la lunea, le Ujú. llaman acá, ¿no? Ujú. Quería preguntarte entonces, pues la primera pregunta es, eh, dentro de las variables cinemáticas espaciotemporales está la velocidad, la reacción y la aceleración. Entonces quería preguntarte, ¿cuál de estas creerías que es la más destacada o la más importante para esta técnica como tal? Ujú. Bueno, pues yo en realidad creería que es un conjunto de todas estas tres variables, ya que eh, es un gesto técnico en el cual realmente se necesita realizarlo con mucha velocidad, con aceleración, con rapidez, eh, para, que, para que el gesto pueda ser mm, pues logrado de una buena manera. Quiero decir que primero que uno tiene que estar muy atento en posicionarse de una forma rápida para poder recibir bien el balón. Y una vez que tenemos el balón en el aire y vamos a alistarnos para el impacto, debemos tener mucha velocidad y precisión al momento de impactar el balón y lo mismo al momento de aterrizar. Entonces, pues bueno, eso, estaría la rapidez en colocarse en la posición, estaría la aceleración en el momento de realizar el impacto y pues la velocidad para poder impactar y caer de una buena manera. Por eso digo que sería más bien un conjunto de las tres. Ok, en este mismo gesto deportivo, ¿hay algunas divisiones o fases que tú creas conveniente resaltar? Ujú. Y tal vez de pronto, ¿cuáles creerías que serían los segmentos corporales, tal vez las articulaciones más importantes o que más se deberían trabajar para este gesto? Ujú. Sí, totalmente. Mira, yo lo divido en tres fases, podría decir. La primera que podría ser el posicionamiento, justamente uniéndolo con lo que sería el impulso. Entonces, Impulso. posición e impulso sería como la primera fase, que básicamente es el momento en el que nosotros nos preparamos, nos alistamos para ir a realizar el salto. ¿Listo? Entonces, posición e impulso. En esta fase yo creería que es muy importante la fuerza en los cuádriceps isquiotibiales con la pierna que vamos a saltar. En mi caso yo soy diestro, entonces por lo general salto con mi pierna izquierda, ¿ya? Para realizar el movimiento. Entonces necesitaríamos bastante fuerza aquí, pero siempre creo que es un movimiento en el que necesitamos que todo nuestro cuerpo esté listo, ¿sí? Entonces yo creo que va a cumplir el ejercicio casi todos los músculos del cuerpo, diría yo. De ahí la segunda fase sería para mí la fase de vuelo e impacto, que es cuando ya básicamente estamos en el aire y listos para golpear el balón, que prácticamente se lo hace mientras está todo el cuerpo en el aire. Igual, ahí utilizamos bastante la fuerza, creo yo, abdominal Claro. y la fuerza de los cuádriceps, igual isquiotibiales, pantorrilla, todo el pie en realidad, toda la pierna para realizar el impacto. Y la apertura, ¿no? Ah, cierto, sí, es súper importante la apertura que podamos tener, pues, de las dos extremidades y yo creo que del cuerpo en sí, porque vamos siempre a extender lo más posible nuestro cuerpo para llegar lo más alto posible. Entonces,
Y la tercera fase sería la fase ya de caída o aterrizaje, en la cual sí vamos a necesitar mucha fuerza y mucha estabilidad en lo que son pues tríceps, bíceps, antebrazo, todo lo que tiene que ver con la fuerza en el brazo, en el hombro, la clavícula inclusive, vamos a utilizar muchísimo para poder soportar, ¿no? Porque básicamente este brazo, el que cae, el que aterriza, va a ser el que soporte todo el peso del cuerpo. Entonces, yo lo pondría en esas tres fases. Como dijimos, la primera, impulso y posicionamiento. La segunda, pues, vuelo e impacto. Y la tercera fase, que sería la caída o aterrizaje. Perfecto. Tengo entendido pues que al ser un deporte donde creería yo que la capacidad física más dominante sería la flexibilidad, ¿cuáles crees que serían los ángulos de apertura en la cadera o en las piernas ideales de pronto para patear o para hacer incluso esta misma técnica? Ujú. Bueno, pues como tú dices, José, es un deporte en el que va a ser de gran ventaja que el jugador o jugadora tengan una buena flexibilidad. Para eso también nosotros nos gusta realizar mucho trabajo de yoga, por ejemplo. Y esto siempre nos va a ayudar a tener una relajación en el cuerpo, mayor apertura. Y en este tipo de técnica específicamente siempre se va a buscar que el jugador o jugadora pueda elongar lo más posible justamente para llegar a un mejor rango, ¿no?, de altura. Es una técnica en la que mientras a más altura logras impactar el balón, va a ser mejor porque va a tener mayor pique el balón, por así decirlo. Eh, claro, mientras más alto lo impactas, te va a ayudar el ángulo para que tenga buen pique en la cancha y justamente que no se vaya de largo, que no se vaya fuera de la cancha y puedas tener como esta más, más asertividad en el golpe, ¿cierto? Entonces siempre buscamos en esta técnica que mientras el jugador o jugadora pueda llegar lo más alto posible o lo más perpendicular, va a ser lo mejor. En mi caso, por ejemplo, yo no logro como, tal vez por mi edad ya no logro hacer un movimiento tan acrobático, es un poco más en diagonal, entonces va a depender también mucho del jugador o jugadora, de su altura, de su peso. eh, por ahí los jugadores que son un poco más livianos pueden elevarse un poco más, jugadores más pesados por ahí no tanto, pero depende de un montón de cosas, depende también de la fuerza de cada jugador, de cuánto puede saltar, de cuánto se puede elevar y de cuánto puede soportar la caída, ¿no? Porque mientras más te elevas, un poco más, más fuerte va a ser la caída. Entonces sí, es un movimiento que requiere justamente de mucha práctica y de mucha conciencia corporal para poder lograrlo. Pero hablando de los ángulos, justamente mientras más perpendicular pueda ser el movimiento, creo que es lo mejor. Ok, perfecto. Sí, porque yo lo decía desde ese punto de vista que eh, entre más rango articular exista es mejor. Ujú. Eh, y las articulaciones, David, ¿cuáles creerías tú que serían las más importantes en este gesto? Hablando de, por ejemplo, pues yo creería que tal vez la cadera, la rodilla, la muñeca, el codo, el hombro, Ujú. pero ¿cuáles creerías tú que serían las de trabajar más? Em, pues bueno, yo creería que justamente trabaja muchísimo es que trabaja casi todo en realidad en este movimiento, desde los tobillos, mm, la rotación de cadera, pues la rotación, todo el torso, ¿no? Tenemos que tener una muy buena rotación para lograr el movimiento y justamente la apertura de cadera nos va a ayudar a que podamos, eh, bueno, tú te debes haber dado cuenta que cuando tú realizas el impacto, ya golpeas, digamos, con tu pierna derecha y tu pierna izquierda, si logras que tu pierna izquierda patee hacia atrás, te va a ayudar muchísimo más a mantenerte en el aire. Entonces, súper importante la apertura en la ingle y pues en la buena rotación en la cadera, en la cintura, digamos.
Y básicamente yo creo que juegan todas las articulaciones porque son tobillos al momento de caer también. Tienes que, tienes que contraer un poco el tobillo para poder aterrizar bien, porque si lo tienes muy en punta puede que hagas un mal aterrizaje. Obviamente las rodillas también, uno realiza el golpe y de ahí recoges al final un poquito también la pierna para tener un mejor aterrizaje. Está la cadera, está la cintura, obviamente los hombros, la apertura de brazos, muñecas también, porque el momento de aterrizaje tenemos que poner de alguna forma rígida también la muñeca para poder hacer un buen aterrizaje. Y el cuello también, o sea, realmente sí se utiliza muchas articulaciones del cuerpo para el movimiento. Claro. Eh, digamos que teniendo en cuenta esto y la importancia de las articulaciones, eh, ¿creerías tú importante hacer, hacer un análisis biomecánico, digamos, de las articulaciones más importantes? Porque en esta materia que estamos viendo se hace un análisis biomecánico de, por ejemplo, la rodilla y sus movimientos. ¿Cuáles serían los ángulos correctos? De hecho, hay herramientas que hemos utilizado como Kinovea o Skill Spector que permiten hacer análisis biomecánico en video, fotograma por fotograma, del gesto deportivo. Te muestra ángulos, te muestra dónde está el centro de gravedad. ¿Creerías tú importante eso para el desarrollo, digamos, teórico del deporte? No, sí, totalmente, me parece muy importante y muy llamativa esta aplicación que me dices. Podría ayudar muchísimo a desarrollar la técnica también porque, como te decía antes, varía mucho entre jugador y jugadora dependiendo de su peso, de su altura. Uno se va a dar cuenta que cada jugador, aunque parezca la misma técnica, la, la realizan como de una forma diferente, como que por ahí utilizan diferentes tipos de músculos o diferentes tipos de movimientos para realizar básicamente la misma técnica, pero cada quien tiene de alguna forma como su estilo, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, con una aplicación así, sería súper de mucha ayuda, ya que, bueno, nosotros los primeros movimientos que realizamos para realizar esta técnica, para desarrollarla, por ahí son hacer la media luna, en la que apoyamos dos brazos y caemos con las dos piernas. Trabajamos mucho como la parada de manos con un soporte, ya sea un compañero o sea la pared. Y tal vez utilizando esta aplicación desde el principio de estos ejercicios, podríamos ver también quién realmente tiene más aptitudes para realizar la técnica. No sé si sea así, no me ha pasado todavía, por ahí con todos los jugadores y jugadoras que lo han intentado han podido como realizarla, pero no sé si sea una técnica para todos realmente, como para todos los jugadores y jugadoras. Por ahí me he dado cuenta que ha funcionado en jugadores que de por sí ya tienen bastante fuerza en los brazos, como para sostenerse, que pueden realizar desde el principio la media luna y tal. Eh, Todavía no me ha pasado que haya un jugador que intente la media luna y se caiga Claro. o no sé. Pero como te digo, tal vez esta aplicación nos podría ayudar mucho para ver qué aptitudes tiene el jugador o jugadora antes de ponerlo a hacer cosas que tal vez nos podrían ayudar a evitar lesiones, tal vez. Entonces lo veo como una herramienta muy buena para poder desarrollar la técnica también. Claro. Nosotros en Colombia, a nivel personal, yo ya he desarrollado un análisis biomecánico de este gesto. ¿Tú crees que sería interesante para ti tal vez implementarlo con tus jugadores de acá de Ecuador? Obviamente sí, porque hemos visto como el trabajo de la selección de fútbol tenis Colombia, los movimientos y las, digamos, las técnicas acrobáticas que realizan, que justamente les han dado como muy buenos frutos en los torneos y tal, ya que
gracias a estas técnicas uno puede tener un ataque mucho más letal, que es lo que se busca aquí en este deporte, en el fútbol tenis. Es como creo que lo más importante realmente, aparte de la defensiva. Entonces sería de gran ayuda, creo yo, para el desarrollo del fútbol tenis acá, poder contar con todas estas herramientas, ¿cierto? Entonces, y justamente por la experiencia que tienen ustedes, ya llevan varios años en este deporte, sé que alrededor de unos 8 años, sí, más o menos, y claro, nosotros llevamos recién 2 años, prácticamente estamos comenzando, y cualquier herramienta que venga de alguien con tanta experiencia creo que nos va a servir muchísimo para desarrollar a mayor velocidad nuestro deporte o el fútbol tenis acá. Ok, está el dilema entre el femenino y el masculino, ¿no? Yo a nivel personal siempre he considerado que el masculino destaca por la fuerza y el femenino por la flexibilidad. Teniendo en cuenta que estamos haciendo un énfasis en estos ángulos de apertura de la biomecánica, de esto, es más fácil trabajar en estos ángulos perfectos de apertura, que serían ángulos, yo creería, de unos 180 grados en la apertura del split o de spagat, que más o menos es lo que se buscaría. ¿Más fácil con las mujeres que con los hombres? A ver, yo te voy a decir desde mi experiencia, ¿cierto? Entonces, nosotros acá en el equipo tenemos una jugadora, bueno, 2 jugadoras que pueden realizar la técnica, ¿listo? Y en el masculino tenemos, uy, creo que tres jugadores que pueden realizar la técnica. Entonces, ¿qué pasa? La chica que mejor lo puede desarrollar o que mejor lo puede hacer, creo que es la que mejor la hace de todos. Ya, de todos los jugadores creo que es la que mejor lo hace porque es que ella también como deportista tiene muchos recursos, ¿cierto? Entonces tiene mucha fuerza en los brazos, tiene mucha fuerza en las piernas y tiene muy buena flexibilidad. Entonces, y aparte ella es muy pequeñita, entonces como que creo que hasta el suelo, el piso le queda como medio cerca porque sí, realmente ella ya es así, ya está apoyando el brazo. Entonces, como te decía, yo creo que no sé si lo podamos dividir entre femenino y masculino, pero depende mucho de la persona, o sea, de la persona, de la fuerza, de su elasticidad, de la edad inclusive. Eh, y, y no sé, aquí tenemos, sí, mujeres que son más flexibles que algunos hombres, pero también tenemos algunos hombres que son más flexibles que algunas mujeres. Claro. Entonces no creo que sea una regla por ahí que las mujeres siempre sean más flexibles. Ya depende, creo que netamente de la persona, del deportista. Entonces, no sé si lo podría dividir, al menos en mi experiencia con mi equipo. Ok. Eh, dentro de la planificación del entrenamiento, digamos, deportivo, eh, y teniendo en cuenta pues estas articulaciones, si tuvieras que escoger un segmento corporal principal para trabajar, unos músculos, ¿qué músculos escogerías para trabajarle principalmente al deportista que quiere, o cuál sería tu recomendación para ese deportista que quiere hacer esta técnica? Desde el trabajo físico, porque se sabe que no todo es la técnica, es gran parte, pero también hay que tener la potencia muscular para saltar y todo el tema, o para apoyar el brazo, capaz. ¿Cuál crees que sería predominante ahí? En este caso yo también creo que es como un conjunto de músculos que se necesitaría trabajar para tener un mejor desarrollo de la técnica. Entonces va desde la fuerza en los brazos, como te decía, creo que son bastante importantes los tríceps, porque sostienen como bastante la fuerza en el antebrazo, bíceps, hombros,
clavícula, veo que es muy muy importante la fuerza abdominal para esta técnica, porque es como el centro, y siento que es como en el momento de realizar la acrobacia lo que más sostiene al cuerpo. Entonces creo que un buen trabajo abdominal serviría mucho para que esta técnica se pueda desarrollar más fácilmente. Y obviamente las piernas, pues para este deporte la fuerza en cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas, va a ser siempre vital para que podamos desarrollar este tipo de técnica, justamente por el salto que tenemos que realizar, por la patada que tenemos que hacer. Entonces, básicamente, igual, como te decía, se necesita fuerza en casi todo el cuerpo para realizar este tipo de técnica. Pero sí, como tú dices, es más, tampoco es que es una técnica que requiere de una fuerza corporal como muy grande. Es más la técnica, es más buscar que sea un movimiento fluido y tal, pero siempre para todo tipo de movimientos y para evitar cualquier tipo de lesión vamos a necesitar mantener una buena musculatura corporal, o sea, es muy importante. Ya, listo. Y la última para ya terminar, David. Eh, ¿Crees tú que el peso de la persona, claro, en la biomecánica importa mucho el peso, Ujú. y sobre todo en un movimiento en el aire, el peso se traduce pues incluso matemáticamente en muchas variables importantes para hacer estos análisis biomecánicos? ¿Cuál crees que sería el peso ideal tal vez para desarrollar esta técnica? Ujú. Em, a ver, yo creo que yo creo que si un jugador o jugadora está un poco sobre su peso ideal como deportista, por ahí le puede estar complicando un poco realizar esta técnica. Por ahí me he dado cuenta que sí funciona estar un poquito más liviano, ¿no? Como que te ayuda a realizar como con más fluidez y más facilidad la técnica, porque es una técnica que, como ya hablamos en el principio, tienes que hacerla con mucha agilidad, con mucha rapidez, con buena aceleración. Entonces tienes que estar veloz, tienes que estar ágil para poder realizarla en el momento correcto, porque es justo el momento en el que para impactar el balón tiene que ser justo, y para eso tienes que estar bastante ágil, bastante liviano. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo mido 1,80 y peso 70 kilos exactamente. Entonces, y pues con este peso yo me siento bastante como seguro y tranquilo de realizar la técnica. No siento realmente que me pese el cuerpo para hacerla. Por ahí tal vez podría subir unos 3 o 4 kilos más y creería que no tendría ningún problema de realizarla. Pero siento que si por ahí yo estaría en unos 80 kilos, o tal vez unos 85 kilos, con la altura que yo tengo, tal vez ya se me dificultaría un poco por el peso. Ya, listo. Ujú. Pues nada, David, realmente muy agradable conversar contigo. Siempre muy interesante tener la opinión de una persona experta en el tema. Entonces nada, pues agradecerte mucho por el tiempo, por poder brindarme esta oportunidad de entrevistarte. Y nada, feliz de que se siga trabajando el fútbol tenis acá en el Ecuador. Listo, José, muchas gracias también por toda tu apertura para la entrevista, y nada, pues esperemos que podamos seguir hablando sobre temas del fútbol tenis.